Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a Benjamín Pianesi. Hoy nos toca compartir el pasaje de la Palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, versículos del 23 al 28. Dice así: Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Y debemos recordar que en esta carta el autor presenta a Jesús como superior a todos los que los hebreos habían conocido en el judaísmo. Por eso es que él ya presentó a Jesús como superior a los ángeles, por ejemplo, a Moisés, a los sacerdotes, y ahora en este pasaje él va a hablar acerca de cómo el sacrificio de Jesús es superior a los sacrificios en el antiguo pacto. Por eso es que él va a explicar que las figuras de las cosas celestiales, refiriéndose al tabernáculo, a los objetos que se usaban en el culto y también a los sacerdotes, cómo todo eso debía ser purificado con la sangre de los sacrificios de animales, porque así la ley lo exigía, para que las condiciones del antiguo pacto se cumplieran y pudiera haber perdón de pecados para el pueblo. Pero como él, lo que él va a hacer es explicar que todo esto era una figura, ¿no? Una copia, una representación de una realidad espiritual que Cristo luego llevaría a cabo por medio de su sacrificio y que por lo tanto era superior a aquellos sacrificios que exigían la ley, ¿no? Y para eso, para demostrarlo, va a usar los contrastes. Y en primer lugar, va a decir que Cristo no entró en un tabernáculo o en un templo construido por manos humanas, como lo fue el tabernáculo de Moisés o el templo de Salomón, sino que Cristo entró en el cielo mismo, en la misma presencia de Dios. Y en segundo lugar, dice que Cristo no entró al lugar santísimo con la sangre de sacrificios de animales y muchas veces, como lo hacían los sumos sacerdotes en el antiguo pacto, sino que Él entró como un sumo sacerdote a la misma presencia de Dios una única vez que fue suficiente y por medio del derramamiento de su propia sangre cuando se sacrificó en la cruz para quitar el pecado. Y terminando el pasaje, el autor les recuerda que así como el ser humano tiene que experimentar la muerte una vez y luego ser juzgados por Dios, Cristo también murió una sola vez y Él fue juzgado por Dios porque llevó el pecado de muchos y de todos aquellos que creyeron en Él. Es así que el autor de Hebreos quiere llevarlos a reflexionar y recordar que el sacrificio de Cristo fue mucho mejor porque abrió la entrada a la misma presencia de Dios por medio de su sacrificio y que fue suficiente porque fue hecho una única vez para ofrecer perdón para siempre. Pero también tenemos que recordar que estos lectores estaban siendo tentados a alejarse de Dios, estaban siendo tentados a dejar de confiar en Cristo y volver a confiar en la religión judía. Por eso es que estas palabras eran para llevarlos a reflexionar y que se dieran cuenta que realmente no valía la pena alejarse de Dios, que ahora en Cristo ellos tenían pleno y completo acceso a la misma presencia de Dios y que podían disfrutar de su presencia y también de su perdón. Pero que volverse atrás y conformarse solo con rituales y expresiones religiosas ya no les podían ofrecer eso que ahora tenían en Cristo. Pero esto no era solamente para ellos, sino que también es para nosotros, porque a nosotros Dios también nos quiere recordar. Quiere que pensemos y recordemos que Cristo murió una vez, que Él en la cruz sufrió el juicio de Dios que merecíamos todos nosotros,
que al morir Él se presentó ante la presencia de Dios como un sacrificio, como el sacrificio perfecto para quitar el pecado, que también su resurrección es la evidencia de que Dios aceptó ese sacrificio y que fue suficiente para que nosotros que creímos en Él ya no tengamos que enfrentarnos al juicio de Dios cuando llegue el final de nuestras vidas, y para que podamos estar seguros de que fuimos perdonados y que ahora, gracias a Cristo, tenemos plena y completa comunión con Dios. Esa es la esperanza que podemos tener nosotros, los que creímos en Jesús y que estamos esperando a que Él regrese. Pero hoy también Dios quiere animarnos y hacernos reflexionar que no vale la pena ni tiene sentido querer alejarnos de Él. Es verdad que podemos atravesar pruebas y dificultades en nuestras vidas, como aquellas personas a las que les escribió el autor esta carta, y que estas pruebas, estas dificultades nos pueden desanimar, pero Dios quiere que recordemos que Él está con nosotros y en nosotros, y que ahora tenemos una esperanza, que tenemos esperanza de una vida con Él, una vida con Él que va más allá del dolor, que trasciende el dolor, el sufrimiento, las pruebas, las dificultades, que trasciende también el pecado, y que ya no hay nada para nosotros en este mundo. Así que si hoy estás desanimado, si quizás estás considerando alejarte de Dios, o si quizás justo hoy estás lejos de tu Señor y Salvador, Él hoy te está llamando, Él hoy te está animando a que vuelvas a Él. Hay una hermosa canción que dice: mira sus manos, su frente y sus pies. Qué extraña mezcla de amor y dolor. Cuando el amor significa morir, para darnos vida, Él vino a sufrir. Cuán gloriosa esa cruz. Por eso hoy Dios quiere animarte, y quiero animarte también, a que puedas recordar a Cristo crucificado, que puedas recordar su sacrificio único y suficiente para darte salvación, que ya tenés la salvación gracias al sacrificio de Cristo, pero que también te puedas gozar porque Cristo resucitó y porque eso es una muestra, una evidencia de que el sacrificio de Cristo fue aceptado por Dios y que ahora tenés el perdón de Dios, que ahora podemos disfrutar del perdón de Dios y de la presencia de Dios en nuestras vidas, y que para todos nosotros tenemos que anhelar, tenemos que esperar y recordar que Cristo un día vuelve, que Cristo un día va a venir a buscarnos, pero que hasta entonces también podemos vivir disfrutando de las bendiciones de tener a Dios en nuestras vidas. Por eso en este día, hoy quiero animarte, y Dios quiere animarte, a que vuelvas a mirar hacia Jesús, que puedas volver a fijar tus ojos en Él, que puedas volver a animarte y a recobrar fuerzas, a volver a fortalecerte y a aferrarte a esta fe y a esta esperanza que tenemos en Él, y poder recordar que Dios está en nuestras vidas y que podemos disfrutar de su presencia en nuestras vidas, y que a pesar de las dificultades, de las aflicciones, de las pruebas, como dice Dios en su palabra, nada de eso se compara con la gloria que vamos a experimentar cuando estemos en su presencia. Que Dios te bendiga en este día, y espero que esto haya sido de bendición para tu vida. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.